El mundo conocía el nombre de Roma, un nombre sinónimo de poder absoluto, de legiones invencibles, de un águila imperial cuyas alas ensombrecían continentes. En el año 60 después de Cristo, el imperio parecía eterno, su dominio incuestionable. Pero en la remota y brumosa Britania, una chispa estaba a punto de prender una conflagración que haría temblar los mismos cimientos de ese coloso. Una tormenta de furia y acero, desatada por una mujer, una reina a la que le arrebataron la dignidad, la familia, el futuro, y ella, a cambio, les arrebataría la paz. Su nombre, Boudica. Y esta es la crónica de cómo hizo que el imperio más grande del mundo sangrara. En el corazón de Britania vivían los Icenos, una tribu orgullosa, amante de su tierra y sus antiguas tradiciones. Su rey Prasutagus había navegado las turbulentas aguas de la diplomacia romana, buscando proteger a su pueblo mediante un pacto con el emperador. En su lecho de muerte, en un último intento desesperado por salvar el linaje y el reino, nombró al mismísimo Nerón, emperador de Roma, coheredero junto a sus dos hijas. Un acto de sumisión, pensó, que garantizaría la supervivencia. Qué ingenioso, qué trágicamente equivocado, porque Roma, embriagada de su propio poder, rara vez honraba la palabra dada a quienes consideraban inferiores. Para el procurador imperial Cato Deciano, el testamento de Prasutago no era más que una invitación al saqueo. Las tierras de los Icenos fueron declaradas propiedad de Roma. Sus nobles, despojados de sus bienes, tratados como esclavos. Y para la reina viuda, Boudica, y sus jóvenes hijas, el destino reservado fue una humillación diseñada para quebrar el espíritu de toda una nación. La reina fue azotada públicamente, como una delincuente común. Sus hijas, mancilladas. Un acto de barbarie calculado, una demostración brutal de quien ostentaba el poder, pero no previeron la naturaleza del fuego que habían encendido. En el corazón de Boudica, el dolor no se convirtió en sumisión, sino en una rabia helada, en una determinación de hierro. La humillación no la destruyó, la transformó. De reina consorte un avatar de la venganza. En sus ojos ya no había lágrimas, solo la promesa de sangre y cenizas. La arrogancia romana había sembrado el viento y estaba a punto de cosechar el huracán. El grito de Boudica resonó por los bosques y valles de Britania. No fue un lamento, sino un rugido, un llamado a las armas que trascendió las antiguas rencillas tribales. Los trinovantes, vecinos de los Icenos y también víctimas de la opresión romana, fueron los primeros en unirse. Pronto, otros pueblos, hartos de los impuestos abusivos, de la prepotencia de los colonos, de la profanación de sus lugares sagrados, engrosaron las filas de un ejército que crecía con cada atrocidad recordada. Hombres y mujeres, armados con la furia de los desesperados, se unieron bajo el estandarte de la reina del carro de guerra. Su elocuencia era legendaria, su presencia imponente. Les habló de libertad perdida, de dioses ofendidos, de la imperiosa necesidad de lavar la deshonra con sangre romana. El primer objetivo fue Camulodunum, la actual Colchester, orgullosa capital de la provincia, símbolo de la dominación romana, hogar de veteranos licenciados que vivían en la costa de los nativos. La ciudad, sin murallas defensivas, confiada en la lejanía de cualquier amenaza, fue tomada por sorpresa. Lo que siguió no fue una batalla, fue una purga. El templo del divino Claudio, un monumento erigido a la arrogancia imperial, fue el epicentro de la destrucción. Sus ocupantes masacrados sin piedad. La ciudad ardió durante días, una pira funeraria para las ambiciones romanas. Niños, mujeres, ancianos. Nadie escapó a la furia de los rebeldes. Era la ley del talión, aplicada con una crueldad que reflejaba la que ellos mismos habían sufrido. La noticia del desastre llegó a oídos de Petilio Cerial, comandante de la 9ª Legión. Valiente, quizás temerario, Cerial marchó con sus hombres para aplastar la revuelta, pero subestimó la magnitud del levantamiento y la ferocidad de los guerreros de Boudica. En campo abierto, la legión fue emboscada, su infantería destrozada, su caballería apenas logró escapar,
para contar la historia de una derrota humillante. El águila de una legión romana, símbolo sagrado de su poderío, casi cae en manos bárbaras. El mito de la invencibilidad romana comenzaba a resquebrajarse. El terror se apoderó de los asentamientos romanos. Mientras tanto, el gobernador británico, Cayo Suetonio Paulino, un general experimentado y metódico, se encontraba a cientos de kilómetros al noroeste, en la isla de Mona, hoy Anglesey. Estaba ocupado erradicando el corazón del druidismo británico, destruyendo sus árboles sagrados, masacrando a sus sacerdotes. Los druidas eran considerados por Roma como instigadores de la resistencia, y Suetonio actuaba con la frialdad quirúrgica de un exterminador. Fue allí, en medio de la sangre y el fuego de su propia campaña, donde le llegaron las noticias del sur: Camulodunum en ruinas, la 9ª legión aniquilada, Boudica avanzando como una plaga imparable. Suetonio reaccionó con la celeridad que la situación exigía. Abandonó la campaña en Mona y con una pequeña fuerza de caballería cabalgó a marchas forzadas hacia el sur, ordenando a las legiones 14 Gemina y 20 Valeria Victrix que le siguieran. Su destino era Londinium, la actual Londres, un próspero puerto comercial, vital para la economía romana en Britania. Pero al llegar, la cruda realidad le golpeó. La ciudad era indefendible. No tenía murallas, y sus fuerzas eran insuficientes para enfrentar al gigantesco ejército de Boudica. Tomó entonces una decisión brutal, pragmática y para muchos despiadada: abandonar Londinium a su suerte para salvar al resto de la provincia. Los habitantes que pudieron seguirle huyeron. Los que se quedaron se enfrentaron al mismo destino que Camulodunum. La horda de Boudica descendió sobre Londinium como una marea de destrucción. La ciudad fue saqueada, incendiada, sus habitantes masacrados sin distinción. Las llamas consumieron el centro neurálgico del comercio romano y el Támesis, según cuentan, se tiñó de rojo. Desde allí, la furia se dirigió a Verulamium, la actual San Albans, otra ciudad próspera, otro símbolo de la presencia romana. Y de nuevo, la misma historia: fuego, sangre, aniquilación. Se estima que entre 70 y 80.000 ciudadanos, romanos y británicos prorromanos, perecieron en estas 3 ciudades. La escala de la matanza era aterradora. Boudica no tomaba prisioneros. Su guerra era total, su venganza absoluta. ¿Era una heroína luchando por la libertad o una asesina de masas cegada por el odio? Quizás ambas cosas. La historia rara vez ofrece villanos o héroes puros. Lo innegable es que su nombre se convirtió en sinónimo de terror para los romanos y en un faro de esperanza efímera para los oprimidos. Pero Suetonio Paulino no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente. Había reunido a sus fuerzas, unos 10.000 hombres entre legionarios y auxiliares. Estaba desesperadamente superado en número. Algunas fuentes hablan de más de 200.000 guerreros bajo el mando de Boudica, pero no estaba dispuesto a ceder Britania. Sabía que una batalla campal en un terreno desfavorable sería un suicidio. Necesitaba elegir el lugar y el momento, y lo encontró. En algún punto de la calzada romana conocida como Watling Street, Suetonio dispuso a sus hombres en un desfiladero estrecho, con un bosque a sus espaldas protegiendo su retaguardia y flancos impenetrables por la geografía. Obligaría a los británicos a atacar frontalmente, anulando su superioridad numérica. Los 2 ejércitos se encontraron. De un lado, la fría disciplina de las legiones romanas, máquinas de guerra curtidas en 1000 batallas. Del otro, una masa ingente de guerreros tribales, enfervorizados por sus victorias previas y por la presencia de su reina. Boudica, en su carro de guerra, flanqueada por sus hijas, aregó a sus tropas. Les recordaron las afrentas sufridas, la justicia de su causa, la promesa de libertad o muerte gloriosa. Su discurso, recogido por historiadores romanos, es un testimonio de su espíritu indomable. No lucho como una mujer de noble cuna por mi reino y mis riquezas, sino como una mujer del pueblo, por mi libertad perdida, por mi cuerpo azotado, por la ultrajada castidad de mis hijas.
La codicia romana no respeta ni nuestros cuerpos, ni la vejez, ni la virginidad de nuestras doncellas. Pero los dioses están de nuestro lado y nos concederán la justa venganza. Una legión osó enfrentarnos y ha perecido. Los demás se ocultan en sus campamentos o buscan la manera de escapar. No podrán soportar ni el estrépito ni el clamor de tantos miles de hombres, y mucho menos nuestro ímpetu y el valor de nuestras armas. Considerad cuántos hombres armados lucháis. La batalla comenzó. Los británicos cargaron con un ímpetu formidable, un mar de escudos y lanzas y gritos de guerra, pero chocaron contra la impasible muralla de hierro de las legiones. Primero, una lluvia de pila, las pesadas jabalinas romanas, diezmó sus primeras filas, abriendo brechas sangrientas. Luego los legionarios avanzaron en formación de cuña, sus gladius, espadas cortas y letales, causando estragos en el combate cuerpo a cuerpo. La disciplina romana, su entrenamiento superior, su armamento, comenzaron a imponerse sobre el valor caótico de los británicos. Las cargas se estrellaban una y otra vez contra el muro de escudos. La caballería romana, saliendo por los flancos, protegidos, comenzó a envolver a los atacantes. Poco a poco la marea de la batalla cambió. El ímpetu británico se agotó. La línea comenzó a flaquear, y entonces la retirada se convirtió en desbandada. Pero había un problema. Los británicos habían llevado consigo a sus familias en millas de carros, situados detrás de su ejército para que presenciaran la esperada victoria. Ahora, esos mismos carros bloqueaban cualquier vía de escape. La masacre fue indescriptible. Los legionarios implacables no dieron cuartel. Se dice que 80.000 británicos cayeron ese día frente a apenas 400 romanos. La venganza de Boudica había encontrado la venganza de Roma, y esta última fue definitiva. ¿Y qué fue de la reina guerrera? Las crónicas son difusas, envueltas en la niebla del mito. El historiador Tácito afirma que, ante la magnitud de la derrota y para no caer prisionera, Boudica se quitó la vida con veneno. Dion Casio, otro historiador, sugiere que murió de enfermedad poco después, consumida por la pena y el ahogamiento. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su tumba es un misterio. Quizás así debería ser. Una figura tan legendaria no podía tener un final ordinario. La rebelión de Boudica fue aplastada, pero su eco resonó durante siglos. Roma aprendió una dura lección sobre la administración de sus provincias y la desesperación que puede engendrar la tiranía. Aunque Britania permanecería bajo dominio romano durante 3 siglos más, el fantasma de la reina Isena siempre rondaría la conciencia imperial. Hoy Boudica es un ícono, un símbolo de la lucha por la libertad, de la resistencia frente al opresor. Estatuas la recuerdan, imponente en su carro de guerra, desafiando al imperio. Su historia nos recuerda que la voluntad de un solo individuo, inflamada por la injusticia, puede desafiar al poder más formidable. Nos enseña que las cadenas, por pesadas que sean, pueden romperse, y que la memoria de aquellos que se atreven a levantarse, incluso en la derrota, puede inspirar a generaciones venideras. El fuego que Boudica subió se extinguió en la sangre de Watling Street, pero la leyenda de la reina que hizo temblar a Roma, esa es inmortal.